Yo nací en medio de la selva africana, en un campo. Era bosque virgen. Ahí nuestros padres construían. Ahí nací sin saber leer ni escribir. ¿Me oyen hablar ahora? Por el milagro de Dios. En medio de esta selva africana, ¿quién me iba a decir que existía la Biblia? ¿Cómo iba a saber que hay un Dios que salva, un Dios que resucita, un Dios que libera, un Dios verdadero? La religión fundamental ahí, en esos momentos, es el espiritismo. Aprendí desde pequeño a hablar con los muertos, bailar con los demonios porque aparecían y bailábamos juntos. Ahí se le llamaban amigos. ¿Cómo iba a saber que aquí está un enemigo si no conocía la palabra de Dios? Uno quiere buscar ayuda médica. No hay hospital. La única ayuda es lo que ofrecen los espiritistas. Y no sabía que son enemigos. Y no sabía que existía la Biblia. Un pueblo asentado en las tinieblas. Un pueblo perdido. No conocíamos lo que es la lectura. Hablábamos el idioma como animales. Nuestro vecino más cercano eran gorilas, monos, elefantes, culebras. Entonces, en medio de esta selva, Dios me encontró de una forma milagrosa. Muchos que no tuvieron esa oportunidad hoy en día están muertos y no conocieron el Evangelio, no conocieron la palabra de Dios, no conocieron el amor de Dios. Nunca vi a mi abuelo con un pantalón, no conocía lo que es pantalón. Se vestía como lo que llamamos taparabos. Llegué a ser joven sin llevar zapatos. No sabía que existía el mundo. Hermano, te das cuenta, nacer en un bosque donde no hay camino, donde no hay carro, donde no hay radio ni televisión. Estás ahí totalmente animalizado. Peor todavía, comunicarle algo que no entiendes. No teníamos facilidad de tener un cuaderno y bolígrafo. Aprendíamos a través de hojas de árboles. Entonces, con la ayuda de Dios, empecé a familiarizarme con el abecedario. Y tenía que estudiar mucho porque no había un cuaderno para retener lo que estudiamos. Por ejemplo, si escribe en una hoja de papel de plátano, cuando llega la tarde se seca y las escrituras se van. Y uno está obligado a memorizar para que mañana aprenda otra cosa. Eso es lo que me ayudó a aprender a leer un poquito. Habían algunos primos que eran mayores. Uno de ellos avanzó y fue trasladado a la ciudad. Ahí ese primo conoció a Cristo. Y una de las vacaciones que viene a nuestro pueblo, ese primo dice: hermanos, primos, lo que he oído, estamos aquí perdidos. Todo lo que hacemos aquí, hablar con los muertos, adorar a los demonios, esto se llama demonio, porque hay un Dios, está en la Biblia, se llama Jesús. Él vino a la tierra para salvar. Cuando ese primo nos hablaba así en el pueblo se levantó en contra de él. Primera vez oímos la radio en el pueblo, lo trajo, entonces puso cassette y decía: los que hablan aquí son unos que vienen lejos. Se llama Clemente, se llama Ortiz, se llama Rómulo. Y empezábamos a escuchar, aún sin oír español, pero él nos interpretaba y decía: ellos dicen que hay un infierno, los que practican estas cosas van a ir al infierno, pero hay un Dios que vive en los cielos, que ama, que salva. Esa palabra se clavó en mi corazón. Yo supe que aquí debe haber una verdad. Yo supe que aquí lo que yo siento por dentro cuando escucho a este primo es muy diferente. Como nuestros padres no querían ni verlo, entonces de día íbamos a encontrarlo. Y nos dijo: estudien para que vengan a la ciudad. Me quedé en el pueblo haciendo todo lo posible para saber leer. Ya era jovencito.
Y cuando aprendí a leer, terminó mi curso y me fui a la ciudad. Y cuando llego a la ciudad, lo primero que hice es buscar este primo que me habló la palabra de Dios en el pueblo. Yo ya tenía como 19 a 20 años. Cuando me fui a la ciudad, me encontré con él. Empezó realmente a hablarme de Dios. Ahí conocí a este Señor maravilloso. Usted ve cómo Él me buscó, cómo Él me encontró en medio de una selva, en medio de unas ceremonias totalmente diabólicas. Hermano, estaba perdido, no había esperanza. Es que cuando tenemos esta salvación y cuando Jesús me salvó a mí, la primera noche era una noche como hoy. Estuve sentado delante y la palabra de Dios corría como si a mí vino a decir todo. Empecé a llorar recordando cómo hablaba a los muertos, recordando cómo hacía ceremonia con los demonios, cómo eran mis amigos. Una tristeza, un dolor. Entonces, después de unos 5 meses, yo era tartamudo, no sabía hablar. Cuando hablaba tenía que pegar a mí mismo así, simplemente por las muchas ceremonias que hacíamos. Y después de unos 5 o 6 meses, iba a la iglesia, iba a la escuela. Entonces empecé a aprender algunas cosas. Después de 6 meses, el Señor, en un culto como este, bajo el poder de Dios, me caí en el suelo. Todo lo que estaba en mí, hermano, yo sentía como si unas tinieblas, como una carga enorme que estaba en mí, como salía. Y empecé a sentir ligero, empecé a saltar, empecé a gritar, empecé a llorar. El culto salió, me quedé tumbado en el suelo. Empecé a hablar en otras lenguas. Tartamudez se me fue. Y cuando me levanté, ya hablaba tal como estoy hablando. El Señor me salvó, el Señor me bautizó, y lo grande que el Señor me hizo, me perdonó.